Hola, te damos la bienvenida a Tertulia Literaria Papel Maché, un espacio en el que cada semana un grupo de amigos se reúnen para hablar de libros. Acompáñanos. En este episodio conversamos con Ginette Tineo sobre su poemario La lengua es otro animal. Ginette Tineo nació en Santo Domingo, República Dominicana. Es poeta, ensayista, arquitecta e intérprete judicial de la lengua portuguesa. Ganadora de la segunda mención de honor en el renglón Poesía en la quinta edición del Certamen Nacional de Talleres Literarios y del segundo lugar en el mismo certamen en su sexta edición. Ha publicado los libros La Mujer Espiral, Poemario 2013, Sobre el Ojo de la Lengua, Ensayo 2016 y La Lengua es otro animal, su más reciente publicación. Día 27. Le gustaba caminar entre la gente como un cuerpo sin nombre y sin historia. Le gustaba caminar deprisa y con los ojos vendados por la luz, haciendo equilibrio entre los rostros, siendo un pasajero oculto en un vehículo de material corruptible. Sentirse nadie, desconocida para sí misma, pasar como una sombra sin testigos, sentir los pies, las manos oscilantes, la vista al frente de todas las cosas que no terminaban de alcanzarse, cruzar las calles siendo una forma geométrica coloreada por las telas, ser únicamente la respiración y el acto mismo de mover las piernas, para llegar allí, donde la continuidad de una memoria nos recuerda que el cuerpo tiene un nombre y un discurrir que define eso que se es, como una línea de causas. Le gustaba caminar entre desconocidos, mirarlos como un sueño lúcido, sentir la libertad del lienzo sin marco, de la tinta derramada, sentir en la boca una tormenta y cruzar el mundo como un hilo de aire, una cometa de fuego, así, sin huellas, cruzar en fuga, perpendicular al horizonte, como una silueta dichosa que se olvida. Iniciamos un nuevo episodio de este podcast dedicado a la literatura dominicana y latinoamericana, pero también de carácter universal. Y hoy contamos con la presencia, ya ustedes lo pudieron escuchar al inicio del programa, de la poeta Ginette Tineo, que nos va a hablar de su poemario La lengua es otro animal. Bienvenida, Ginette, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy contenta de poder compartir contigo, Edward, en esta hermosa tarde lluviosa y poder hacerlo a través de la tecnología. También es maravilloso porque teníamos mucho tiempo que no coincidíamos en ningún espacio presencial y esto me parece genial que podamos compartir sobre este hermoso libro que casi va a cumplir un año que le dimos circulación. Él nació en septiembre, o por lo menos a la luz o sea, como algo físico. En septiembre, para todo el mundo, yo hice una puesta en circulación en la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Ureña. Bueno, pues motivo para celebrar y para hablar del poemario, qué bien. Entonces, Ginette, vamos a entrar de una vez en materia. Háblanos un poquito de tu trayectoria literaria, o sea, cómo tú te iniciaste en esto de la creación literaria, tus influencias, tus lecturas. Háblanos un poquito ahí brevemente para saber cómo tú iniciaste en este mundo. Bueno, inicialmente yo debo decirte que es un llamado, es algo que yo no puedo localizar en el tiempo, más que desde el mismo momento en que comienzo a reconocer mi propia alma, dígase desde muy temprano. O sea, yo siempre fui lectora, creo que por ahí también comienza ese llamado, pero yo siempre sentí deseos de expresarme. Era tan así que yo hablé muy temprano, ya a los 6 meses yo hablaba y al año hacía oraciones complejas, según me dice mi madre.
Entonces, yo creo que por ahí ya venía esa pasión por el lenguaje y esa pasión por el conjuro que es el poema. No porque yo sea bruja, sino porque yo creo que de alguna manera las palabras y el lenguaje es una forma de creación que va a lo divino, porque comienza desde cuando nosotros leemos en el Génesis que Dios dijo, hágase la luz, porque lo dijo. O sea, la palabra tiene poder. Entonces comienzo siendo lectora, tengo a mi abuela que todo el tiempo de oído tenía poesías aprendidas y me las declamaba, a mí me encantaba, yo me las aprendía también. Y no sé, los libros siempre me llamaron la atención. Inicialmente en esa biblioteca que tenía mi abuela, habían libros que obviamente lo usaba mi papá para estudiar, enciclopedias, pero a mí siempre me llamaron la atención. De hecho, yo también leía la Biblia en ese tiempo porque veía a mi abuela que iba a la iglesia. O sea que los libros, más que nada, son los que me llevan a tener esa pasión por la literatura y el lenguaje en sí mismo. Eso puedo decirte. Entonces, a partir de ahí ya comienzo como lectora y más adelante, ya yo escribía. No te voy a decir que escribía poesía o algún género literario, pero me llamaba la atención escribir y expresar mi sentir sobre las cosas. Ya después, cuando conozco las figuras literarias, ya tengo herramientas para expresar mi pensamiento de una manera organizada y con nombre, porque podríamos llamarle poesía, porque ya va cobrando forma como género, ya que utilizo las figuras literarias para componer poemas. Me enamoro de ese género. Aunque comencé escribiendo cuentos cuando era más pequeñita, pero al conocer la figura literaria o sea, como que no me despegué de eso. Para mí eso fueron las armas que me permitieron expresarme idóneamente y de una manera como más cercana a los textos que yo ya leía. Y en cuanto a tus lecturas, ¿qué autores te han impactado, te han influido de alguna manera? Autores en sentido general, no tienen que ser solamente poetas, aunque me Claro, imagino que mencionarás poetas ahí. inicialmente comencé leyendo cuentos, narrativa, o sea, comencé leyendo a Julio Cortázar, mi entrañable Gabriel García Márquez, yo lo adoraba, o sea, yo empecé devorándome casi todos los libros de Gabriel García Márquez. Comencé con 12 cuentos peregrinos y así seguidos con 100 años de soledad, que leí 2 veces. Entonces, para mí fue una de las influencias más potentes que yo tuve, de verdad que sí. O sea, Gabriel García Márquez es súper potente, como experiencia fue lo que me movió a querer escribir, porque después que leí una página, terminaba con el aliento de ese escritor. Entonces las expresiones ya me salían como muy cercanas a esa forma de estructurar el pensamiento. Otros son los poetas. Yo a mí me gustaba mucho leer poesía. Yo leía mucha poesía de los 80. Llegué a leer a José Mármol, dominicano. Me gusta mucho la poesía dominicana, ya que en el mismo espacio donde estudié, el Politécnico Virgen de la Altagracia, me dieron literatura de una manera fenomenal y conocí ahí a Marta Rivera Garrido, también a Oliverio Girondo, Alejandra Pizarnik, pero ya estos otros, que son internacionales, comienzan a aparecer en mi vida cuando ya me meto de lleno a escribir y decido comenzar a ver cómo escriben en otros lugares, pero realmente mis primeras influencias son muy dominicanas y latinoamericanas. ¿Qué más te digo? Bueno, Milán Kundera, después, más adelante, leo varias novelas de él, que me impacta su estilo, José Saramago, que lo adoro, me encanta esa forma porque él es muy particular. También no quiero dejar de mencionar a Fernández Spencer. Ese poeta a mí de verdad también me fascina su forma de escribir. Deben haber muchos otros por ahí, pero esos son los que más recuerdo. Nieses Burgos, que para mí es el mejor poeta dominicano. Quienes vi en tu biografía que tú eres intérprete judicial de portugués, Así me es. llamó la atención eso, porque aquí debe haber pocos intérpretes judiciales de ese idioma. Yo que soy abogado, te lo puedo 14. decir. Somos 14 14. en Somos el país 14 completo. que se graduaron conmigo, somos 14. 14 que somos especializados para portugués. Pero tú sabes que inicialmente, antes de que eso fuera así, los que salían con el examen en inglés podían perfectamente traducir para cualquier idioma, y eso era antes. Pero ahora ya se necesita hacer un examen para el idioma per se al cual usted está aspirando a ser intérprete judicial, y es cuando yo entré y somos 14 hasta ahora. No sé si ha habido otra convocatoria. ¿Y por qué te interesó el portugués? Bueno, Eh, te diré que siempre me han gustado los idiomas, realmente, pero más que nada las lenguas romances. Inicialmente me gustaba mucho el francés,
pero como que lo vi y me cogió con el portugués. Me gusta Brasil, me gusta la cultura brasileña y sentí un llamado de mi alma y estudié portugués con muchísima pasión, muchísima, que todavía la tengo por ese idioma y por el país también. No, que incluso el portugués es un idioma que suena muy bonito. Bueno, se parece mucho al español, pero a veces tú no entiendes del todo todas las palabras, pero se oye muy bien el acento, o sea, suena muy bien, muy agradable al É muito oído. bonito, né? Sim, eu acho Sí. que também é. Se presta mucho para la poesía el portugués, ¿verdad? Sí, Por yo tengo la música que tiene. la musicalidad, claro. Tengo Sí. varios poemas que los he traducido al portugués. Me encantaría y estoy viendo cuándo pueda tener yo el tiempo para traducir La lengua es otro animal, que ya el título sería A língua é outro bicho en portugués. Y estoy trabajando con eso, me gustaría poder hacerlo. Y ojalá pudiera hacerlo al inglés, pero ya el portugués lo puedo hacer yo solita. Al inglés un poco más complicado. Tú sabes que las traducciones cuando son literarias son un poco más complicadas porque necesitan tener una vena poética que debe prevalecer y eso tiene que estar muy cercano al corazón del autor. No es lo mismo que un documento legal, tú sabes. Claro. No, me Ya, imagino que traducir una poesía del español al inglés debe ser muy difícil porque son dos idiomas muy distintos. La musicalidad cambiaría mucho el ritmo, ¿verdad? Sería muy exactamente. distinto. Hay que hacer un muy buen Sí, trabajo para localizar palabras que puedan dar el mismo ritmo y tener el mismo significado o que de alguna manera también el autor quede complacido con lo que se está diciendo, porque quizá puede ser que tú cambies la expresión y que se mantenga el sentido o el significado, pero quizá al autor le parezca que tú le mataste el poema, entonces habrá que buscar otro tipo de palabras, o sea, que algo que se tiene que hacer en conjunto con esa persona. Indudablemente, que quizá no sea lo mismo que una traducción de una novela o de un libro de autoayuda, porque la poesía es muy íntima y lleva lo que tú dices, esa musicalidad y ese ritmo que debe permanecer, más lo que significa también la palabra dentro de ese poema. Este poemario está dividido por días, está dividido en 4 partes: días de aire, días de tierra, días de fuego y también noches. El día 36. La lengua tiene cosas que se comprenden con el oído del tacto, usted sabe. Como cuando le dicen un beso en la boca, usted lo escucha y lo repite. Le dice un beso a la lengua en el oído del gusto y así, de boca en boca, cada beso es un mensaje entre las carnes que solo se escucha por dentro. Ginette, debajo de ese título tan sugerente, La lengua es otro animal, ¿cuáles son los temas que se esconden? ¿Cuáles son los temas que tú abordas? Porque lo que pasa es que la palabra lengua es polisémica, puede significar varias cosas. Exacto. Entonces, aclárame un poco eso. ¿Cuáles son los temas que se tocan en el poemario que tú pudieras decir? A Digamos propósito de que lengua. el poemario, como te digo, está dividido en varias partes. O sea, está días de agua, días de aire, días de tierra, días de fuego y noches. Así está estructurado el poemario. Y comienzo con los días de agua que van a contar una historia de una urbanidad. Pero la lengua, que comienza siendo el órgano, ella va lentamente dentro del poemario, deshaciéndose de su solidez, de su carne. O sea, deja de ser la lengua órgano para convertirse en la lengua lenguaje. O sea, va hasta abstraerse totalmente. Entonces es la lengua en todo el sentido de la palabra. La lengua que usamos para hablar, pero la lengua que usamos para lamer, para besar, la que utilizamos para comer, esa lengua. Y la misma que nos permite comunicarnos, no solamente el órgano, sino la lengua lenguaje. Y ya eso lo vemos al final, cuando llegan las noches. Que ahí en las noches me imagino que la lengua se va más por lo erótico,
me imagino que va por ese camino, ¿verdad? Bueno, inicialmente, o sea, al Erotismo. principio del libro, o sea, todos Sí, los días realmente son más eróticos que las noches. La noche es un poco ok. más el misterio de lo que no se ve, donde la lengua ya no es solamente la lengua de carne, sino que se transforma en una lengua misteriosa, misterio, el lenguaje, lo que empieza desde la mente y se transforma en verbo. Y ese verbo se hace otra cosa, que no es solamente la parte, o sea, el lenguaje como tal, el lenguaje. Y tengo aquí un poema que te puedo leer de esa parte, que como tal sería una Sí, prosa poética. Ese poema habla de la poesía, o sea, ok, eso. sí. Lo podrías leer ahora si no es muy largo Ok, para... mira, te voy a leer Sí. Noche 2 y Noche 3. Es generosamente cruel el lenguaje y sus imágenes. Cada objeto que dibujo de palabras será visto diferente, entendido diferente, apropiado en forma diferente por cada lector, por cada oído que me escucha. Nada más abstracto y sombrío que el lenguaje, con sus signos como indicios, síntomas, ceguera. Hay ciertas maneras en que el lenguaje transmite con una perfección mágica, y no es una fórmula, es un recipiente hueco al infinito, un anillo sucesivo, un canal alámbrico, quizás una línea ininterrumpida de señales contorneadas en caracteres, haciendo la perfecta palabra en posición fetal, llorando, saliendo de la boca del monitor o de la lengua desplegada de un libro en su pacto de papel. Noche 3. La poesía me salva del irregular nacimiento del miedo. Me salva cuando la encuentro entre mis palabras. Cuando la ira quiere congelar el sagrado espacio donde el viento del origen arrojó mi semilla. El sagrado espacio donde la decisión fue crecer y siguen abriéndose mis hojas. Es tan agradable leerla entre tanto desastre. Es ahí, se siente como muy, es una prosa poética y se siente así como muy de diario, porque inclusive tuve que dice noche uno, día uno, como un diario. También eso pasa con la lengua, o sea, con este poemario. Noche 7. He decidido ser sorda y sacarme por la lengua una enredadera de raíces. He decidido ser ciega y cederle el dominio de mis ojos a las palmas extendidas. Y en esta lista interminable de decisiones, he marcado de rojo el espacio imposible de perderme en la hostil apariencia de las cosas o en los juicios inertes como piedras. Así es en la noche en este poemario y sigue por ahí con la poesía a la cabeza, o sea, como un metalenguaje. Sin embargo, los días son muy calientes, o sea, tú vas a encontrar unos poemas intensos en el día. Vamos a buscarte uno intenso del día. Cuando yo lo he leído, la gente se vuelve loca con esos poemas que son así, o sea, de una vez, ¿dónde está ese libro? El libro me gusta, es Me por llama la eso. atención. Sí, Ok. aparte el libro es muy bonito. El libro realmente está muy lindo. Sí, Vamos a tiene ver. una carátula muy bien, muy bonita. Lástima que esto solamente es audio, pero eh, no sé si más adelante podemos hablar de dónde conseguir el libro al final del programa para que la gente pueda ver lo bonito que está. Día 40. Viájame. Viájame lentamente con las manos caminantes de tus dedos. Viájame con los ojos abiertos de tus párpados. Montañas y ríos, selvas y mapas inconclusos te esperan. Viájame bajando, viájame subiendo, como si todo el universo solo fuera posible en tu viaje. Como si el paisaje que te encuentra existiera solo en el toque menguante de tu nave. Déjame ver si te leo otro. Dice, día 43. En el tiempo del amor, era yo frente a tu espejo, una delgada gota de almíbar y lujuria, colocada entre tus labios, un relámpago de fuego devorando el paraíso. En el tiempo del amor, nosotros solo fuimos, antes del final, el punto, la hora exacta de la despedida, tu boca, la última morada de mi beso, tu lengua, mi estocada y mi sed más antigua. Ginette, según leí en tu biografía, tú eres arquitecta y la arquitectura se considera una de las bellas artes, ¿verdad? Clásicas. ¿Qué vínculo tú puedes ver entre la arquitectura y la poesía? ¿O qué vínculo tú has podido encontrar y tú has podido
vamos a decir, descubrir y explotar? Sí, mira, a la hora en que escogí mi profesión, que escogí la arquitectura, como ya te expliqué, desde siempre yo siempre he tenido el llamado hacia la escritura. Pero el momento de escoger la arquitectura lo hice por muchas razones. Una de ellas siempre me gustó la geometría, pero sobre todo porque me di cuenta de que la arquitectura era una expresión del lenguaje también, una expresión del lenguaje distinta a la que yo normalmente ya había utilizado y a la que se utiliza en los libros. Es un lenguaje que no solamente es gráfico, porque no estamos hablando solamente de cosas planas, estamos hablando del mundo tridimensional. Es una forma de entablar una conversación con, con lo que existe, con lo tridimensional. Entonces yo entendí que el arquitecto es el poeta de las formas. Entonces eso me llamó la atención de la arquitectura y de esa manera yo he vivido esa profesión. Y es algo muy interesante porque la luz también escribe en la arquitectura, o sea, todos los elementos van a escribir una historia. Tú te sientes de determinada manera cuando estás en un espacio y es porque tú tienes una lectura de ese espacio. En tu mente, ese espacio te está transmitiendo un mensaje. Cuando tú estás totalmente a gusto y conforme en un espacio, es porque esa lectura es positiva. Así como hay palabras que llevan en sí negatividad o que llevan en sí enriquecimiento, así mismo pasa con los espacios. Entonces es maravilloso el poder cambiar la vida de las personas a través de esos textos que realmente son tridimensionales, que son los espacios donde nosotros vivimos. Yo creo que verlo desde ese punto de vista, como lenguaje, que de hecho hice mi tesis, la semiótica en la configuración de la arquitectura caribeña, en eso, porque la semiótica es la ciencia que estudia los diferentes tipos de lenguaje. Entonces, visualizar eso dentro de esa profesión para mí ha sido como o sea, la unión entre una cosa y la otra. O sea, esa es mi esencia. Es la comunicación, es comunicar de alguna u otra forma. Día 19. Mi boca es el cielo. Está sobre todos los paisajes. A veces se pierde. Así es mi boca en nuestros besos. Un verso no dicho, una flor que no se abre, una posibilidad. Día 20. Que Dios bendiga la lengua, qué órgano tan excelso, porque una boca sin lengua debe ser un triste calabozo. La lengua es otro animal. Ginette, ¿por qué deberíamos leer poesía? ¿Por qué deberíamos leer poesía? Sí. Mira, la verdad es que deberíamos leer poesía más que nunca. Antes era bueno leer poesía, pero ahora es, yo creo que una necesidad imperiosa del alma, leer poesía ante tanta basura, ante tanto desgaste, ante tanto encierro, ante tanta privación de la belleza, ante tanta fealdad no necesariamente exaltada en el sentido bonito de esa palabra, porque también lo feo tiene su gracia. Cónchale, estamos viviendo en tiempos difíciles. Yo creo que realmente la poesía nos salva mil veces. El que consigue encontrar el gusto del poema, encontrar vida en la vida que otro da a la palabra, en la forma en que otros ven el mundo y algunos fenómenos, porque yo creo que hay poetas que configuran la belleza de una forma tal que nos inunda, porque se vuelven cámaras fotográficas de una realidad no vista y sin embargo presenciada por el alma, porque yo creo que eso es lo interesante, que cuando tú descubres eso, ese espacio, ese paisaje que otro plasmó y que a lo mejor tú no tienes las palabras para expresarlo, pero tú sí sabes que tú lo has vivido, es como lo que te conmueve, lo que te choca y lo que te conecta con esa parte que siempre trasciende del ser humano y que se va a quedar por siempre. Entonces yo creo que es una forma de conectarnos y de volver a vivir un espacio más bonito, mágico, a creer en la humanidad. Por eso debemos leer poesía. Y ahora vamos con la otra cara de la moneda. ¿Por qué deberíamos escribir? Y más que todo, ¿qué se necesita para escribir poesía? Bueno, para escribir necesitamos leer, obligatoriamente. Yo no creo que leer y vivir, leer el mundo también, porque no solamente estamos hablando de la lectura de libros, también hay que leer el mundo.
Una persona que analiza el mundo puede escribir. Ahora, es necesario conocer el lenguaje porque es la herramienta número uno, y para conocerlo hay que leer libros que estén bien escritos. O sea, para estructurar bien el lenguaje en nuestra mente y poder manifestarlo de una manera verdaderamente bien expresado. Y eso no significa que todos los libros que están escritos bien sean la expresión de siempre, porque las cosas van mudando, pero para mudarlas hay que conocerlas. Entonces, creo que leer es lo primero que necesitamos para escribir. Después de ahí, todo lo demás es simplemente la experiencia humana, la lectura del mundo, volvemos a lo mismo, hay que leer y nada, es sentirse libre para expresarse, armarse de las herramientas y comenzar a expresarse en la página. Es lo que pienso. Ginette, ya para concluir, porque esto lamentablemente hay que concluirlo, Claro. en algún punto, ¿dónde podemos encontrar tu libro, este poemario? Que está muy bien editado, como tú dijiste, si pudiéramos ver, si los oyentes pudieran ver la cubierta, que está muy bien lograda. ¿Dónde se puede conseguir este poemario? Actualmente yo lo tengo en la librería Mamey, que se encuentra en la zona colonial. Lo pueden conseguir conmigo, también ubicándolo por mi Instagram, que es Jeanette Tineo. Me pueden buscar en Instagram, Jeanette Tineo, todo junto. Y ahí me contactan y yo busco la manera de hacerle llegar el libro. Los ejemplares están en 650 pesos. Me parece que Mamey tiene otro precio, pero conmigo lo pueden conseguir en 650 pesos. Quizá claro, lo pongan hasta pronto, pero hasta ahora ese es el lugar donde lo tengo. Y además, si te lo compran a ti, tienen el beneficio también de que tú lo puedas fotografiar. Exactamente. Me imagino. Exactamente. Ok. Así es. Bueno, entonces, Ginette, solamente me resta darte las gracias por haber aceptado la invitación para hablar de tu poemario en este podcast. Y esperamos volverte a tener por aquí porque sé que tú tienes más títulos publicados, no solamente de poesía, creo que también de ensayo. De ensayo, tengo un libro de ensayo que se titula Sobre el ojo de la lengua, y tú dirás que tengo obsesión con la lengua, pero más que nada es que realmente, ese no era el título realmente de ese libro, pero fue el que terminó teniendo, porque es crítica literaria sobre poesía, y la poesía para mí es el ojo despierto de la lengua. Entonces, por eso, sobre el ojo de la lengua. El ojo despierto, o sea, no está durmiendo, está abierto. ¿No? Ok. Bueno, pues. Pero muchísimas gracias por invitarme, de verdad que sí, y por tomar en cuenta mi quehacer como poeta, mi quehacer literario. Espero de verdad que tus seguidores puedan acercarse a la poesía de La lengua es otro animal. De verdad que no se van a arrepentir. Es un libro vibrante, es un libro que a mí me encanta, de verdad, no porque yo sea la autora, pero para mí es una obra bella, es muy lindo, de verdad que sí. En todo el sentido, tanto el contenido como la forma del libro. O sea, el libro tiene unas ilustraciones muy lindas que fueron hechas por mi hermana. De verdad que ella logró captar la esencia de los poemas. Y nada, ahí está. Ojalá lo puedan conseguir en Mamey o me pueden contactar en mi Instagram, Jeanette Tineo. Y de esta manera ponemos punto final a otro episodio de Tertulia Literaria Papel Maché. Recuerden que pueden compartir este podcast por sus redes sociales, además de seguirnos en Spotify y suscribirse a nuestro canal de iVoox. Hasta luego, amigos.